Los microscopios electrónicos son herramientas avanzadas de observación que permiten estudiar estructuras a escalas nanométricas, mucho más allá de la capacidad que tienen los microscopios ópticos convencionales. Estos microscopios utilizan haces de electrones en lugar de luz para iluminar la muestra, lo cual permite la obtención de imágenes con una resolución extraordinariamente alta. Existen dos tipos principales de microscopios electrónicos: los microscopios electrónicos de transmisión y el microscopio electrónico de barrido, cada uno con aplicaciones específicas en diversas áreas de la investigación científica y tecnológica. Hablando un poco sobre los microscopios electrónicos de transmisión, estos, pues, es un instrumento que aprovecha los fenómenos físicos atómicos generados cuando un haz de electrones altamente acelerado incide sobre una muestra delgada y especialmente preparada. Al interactuar con la muestra, los electrones se dispersan en función de su grosor y de la composición atómica de la misma. Esto produce una imagen en la que los electrones que atraviesan la muestra sin dispersarse aportan información sobre su estructura interna, permitiendo de esta manera observar detalles a nivel atómico. Gracias a su alta resolución, el microscopio electrónico de transmisión es una herramienta fundamental en campos como la ciencia de materiales, la biología celular y la nanotecnología. La importancia del microscopio de transmisión radica en su capacidad para revelar detalles estructurales a nivel microscópico y submicroscópico que son invisibles para el ojo humano y otros tipos de microscopios. Los microscopios de transmisión no solo amplían nuestro conocimiento sobre la estructura y función de los sistemas biológicos y materiales a nivel microscópico. Como segundo tipo de microscopio electrónico, tenemos el microscopio electrónico de barrido, conocido como SEM por sus siglas en inglés. Este microscopio utiliza unas electrones de baja energía para analizar la superficie de objetos sólidos. Este haz de electrones, al interactuar con la muestra, genera dos tipos de electrones: los electrones secundarios y los retrodispersados. Los electrones secundarios nos permiten estudiar la morfología y la topografía de la muestra, es decir, su forma y relieve, mientras que los electrones retrodispersados nos proporcionan información sobre el contraste de composición de los materiales en la muestra, destacando las diferencias entre sus componentes. Una de las principales ventajas del microscopio electrónico de barrido es su gran profundidad de campo, lo que le da a las imágenes una apariencia tridimensional. Esto facilita la comprensión de la estructura superficial de la muestra y permite observar detalles complejos con gran claridad. Función del microscopio electrónico de barrido. Este microscopio utiliza un haz de electrones que escanea la superficie de la muestra siguiendo un patrón en forma de rejilla. Este escaneo permite obtener imágenes de alta resolución y una profundidad de campo considerable, proporcionando una visión tridimensional de la superficie de muestras conductoras. El microscopio electrónico de barrido es capaz de ofrecer aumentos que van desde 10 hasta 30.000 veces, lo cual facilita el estudio detallado de la muestra y permite correlacionar imágenes a nivel macro y microscópico. Además de capturar imágenes estructurales, este microscopio puede analizar la composición elemental de la muestra mediante la detección de rayos X generados en el proceso. Con los avances recientes, el microscopio electrónico de barrido también es capaz de detectar defectos bajo la superficie mediante imágenes de ondas térmicas y realizar estudios de fractura en tiempo real. Esto lo convierte en una herramienta ideal para analizar detalles de la superficie y estudiar cómo se fracturan distintos materiales. Aplicaciones del microscopio electrónico de barrido. El microscopio electrónico de barrido se emplea en una amplia variedad de aplicaciones gracias a su capacidad para producir imágenes detalladas de la superficie de muestras diversas. Entre sus principales aplicaciones destaca el estudio de la estructura y ultraestructura de tejidos y órganos. Este microscopio permite observar con precisión tejidos y órganos de animales y plantas. La técnica incluye el uso de metales que, al adherirse a las estructuras celulares, actúan como colorantes, facilitando así la visualización de detalles a nivel microscópico. Otra de sus aplicaciones es la criptoscopía.
Esa técnica consiste en observar muestras a muy bajas temperaturas. Es especialmente útil para estudiar estructuras biológicas en su estado natural, evitando los daños que podrían ocurrir a temperatura ambiente. También se encuentra el análisis de partículas. El microscopio electrónico de barrido permite examinar partículas de diversos materiales, midiendo su tamaño, forma y composición. Esta aplicación es fundamental en la investigación de materiales y en la caracterización de sustancias en la industria. También tenemos estudios forenses. En criminalística, este microscopio se utiliza para analizar fibras, residuos de explosivos, huellas de herramientas y otros elementos que pueden ser clave en investigaciones judiciales. Aplicaciones del microscopio de transmisión. Dependiendo la rama científica y los usos que se le den al microscopio, puede tener diversas funciones en diferentes ramas científicas. En ciencias biológicas es fundamental para el estudio de estructuras celulares, ya que permite observar organelos y estructuras subcelulares en detalle. También es importante en el análisis de virus y bacterias y es muy común en la investigación de la biología molecular. Así también importante en estudio de tejidos y diferentes enfermedades. En cristalografía, la determinación de estructuras cristalinas, análisis de efectos cristalinos, difracción de electrones y visualización de nanopartículas. El microscopio electrónico de transmisión es utilizado en geología para el análisis de minerales y rocas, identificación de microestructuras, estudios de alteración y meteorización y análisis de materiales extraterrestres, así como todas aquellas investigaciones en las que se necesite saber la estructura molecular de ciertos minerales. En ciencias de los alimentos es importante para el análisis de microestructuras, el estudio de proteínas y lípidos y control de calidad y seguridad alimenticia. En la nanotecnología, la caracterización de nanopartículas, estudios de minerales compuestos, diseño de dispositivos nanoelectrónicos e investigación biomédica son una de las cosas en las que el microscopio electrónico de transmisión es esencial. Ventaja del microscopio de barrido. La preparación de muestras suele ser bastante simple, ya que generalmente solo se necesitan que sean conductoras. Permite generar imágenes tridimensionales, la capacidad de la superficie morfológica de la muestra y toma menos tiempo el poder crear una imagen a comparación del microscopio electrónico de transmisión. Así como tenemos ventajas, también tenemos desventajas. Una de las desventajas es el alto costo y complejidad del uso del equipo, un proceso más exigente y tedioso para la preparación de la muestra y su estructura puede resultar bastante alterada. Resulta difícil observar muestras biológicas vivas, lo que le da un limitado uso en la microbiología. En periodos prolongados, la muestra puede resultar dañada por el haz de los electrones. Ventajas del microscopio electrónico de transición. Es flexible y se ajusta a diversos tipos de muestras, tanto biológicas como materiales sólidos. Posee mayor aumento a comparación del microscopio de barrido. No depende de la luz para su funcionamiento y la imagen se revela a difracción al atravesar la superficie y la estructura interna de la muestra, ofreciendo una vista en 2D. Desventajas: alto nivel de capacitación, alto costo diario y mantenimiento, susceptible a la descalibración, gasto extra en insumos y reactivos para la preparación de muestras biológicas y ocupa demasiado espacio en el laboratorio. En conclusión, el microscopio electrónico es una herramienta valiosa para todos los campos de la investigación. La elección de cuál usar, ya sea el microscopio electrónico de transmisión o el de barrido, depende del estudio que se quiera realizar. Y a pesar de sus desventajas, sigue siendo una herramienta esencial, por lo tanto no se debe trabajar en torno a sus limitaciones.